Usted tiene su Biblia, ábralas en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Oseas, capítulo 1, Oseas, Antiguo Testamento, después del libro de Daniel, capítulo 1, y vamos a leer del versículo 2 al 11, del 2 al 11. Cuando lo encuentren, por favor, vamos a estar puestos en pie, a dar lectura a la palabra, y así nos presentamos en oración y entregamos el mensaje de este día. La Iglesia Cristiana Génesis, una nueva creación, un nuevo comienzo, se complace en presentar el mensaje de la semana con el doctor Luis C. Bernard Pastor. Dice la palabra del Señor. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria, y en realidad la traducción debe ser una prostituta, mujer de prostitución, e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová: ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehu por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Y concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Dios: ponle por nombre Lo-Ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Jehová su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Y después de haber destetado a Lo-Ruhama, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios: ponle por nombre Lo-Ami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena de la mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho: vosotros no sois pueblo mío, les será dicho: sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Alabado sea su nombre. Padre, en esta mañana pedimos que por tu Santo Espíritu tú nos des entendimiento y que tú nos hables. Espíritu del Señor, tú que estás presente, ilumina nuestras mentes y nuestros corazones, y que podamos comprender estos caminos. Bendice esta palabra y que mis hermanos reciban tu gracia y tu bendición en el día de hoy. Y por estas cosas oramos y lo pedimos todo en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados. Si pueden entrar, por favor. Muy bien. Como ustedes saben, en las últimas semanas hemos estado predicando una serie sobre distintos profetas. Y hace varias semanas estuvimos hablando del profeta Elías, estuvimos hablando de Eliseo y hoy sobre Oseas. Los tres profetas son profetas del norte. David tiene un hijo llamado Salomón. Salomón reina, muere y el reino se divide. Y hay un reino del norte y un reino del sur. El norte se conoce como Israel y el sur como Judá. Y entonces estos profetas están profetizando en el reino del norte. Son profetas de Israel. Más adelante podemos tocar una serie de los profetas del sur, del reino de Judá. Pero estos tres profetas profetizan en diferentes épocas. Por ejemplo, cuando tocamos al profeta Elías, estuvimos hablando cómo él enfrentó los 450 profetas de Baal. Y resulta que la situación en la cual está enfrentando Elías es que llega un rey que se casa con una mujer de otro país, una extranjera, y esa trae un culto nuevo, trae su Dios, trae sus ídolos,
y trae todos estos profetas, ¿verdad? Los profetas de Baal, trae profetisas de Acera, y comienza a introducir este culto de dioses falsos en Israel. Y entonces el pueblo de Israel, del reino del norte, se escandaliza y se levanta una gran resistencia. Y de ahí surgen los profetas, porque necesitan detener la falsa enseñanza y la falsa idolatría, ¿verdad? Y Elías se enfrenta a los 450 falsos profetas y los derrota, amados hermanos. Pero la idolatría no se detiene con la destrucción de estos falsos profetas. Y para cuando llega Elías, el próximo profeta que estuvimos hablando, por ejemplo, cuando estuvimos predicando sobre Naamán y en el río Jordán, lo que vemos ya es que la introducción del culto pasó de los líderes y los gobernantes al pueblo. Y que ahora hay opresión. Siria está oprimiendo a Israel. Asiria está oprimiendo a Israel. Porque según el pueblo se aleja de la presencia del Señor y el servicio del Señor, comienzan a sentir ya los efectos del abandono del Dios verdadero. Y hoy estamos tocando a Oseas. Pero cuando ya llega a Oseas, ya sea el final de este proceso, primero la introducción, el pueblo se aparta, ahora Dios a través del profeta Oseas están declarándole al pueblo que Dios los va a desechar y llega el momento del castigo. Eso es importante que ustedes vean por qué surgen los profetas en Israel, por qué Dios los levanta y cuál fue su propósito. Y en primer lugar, los profetas surgen porque necesitan enfrentar un liderato corrupto que introducen una religión falsa. En segundo lugar, luego los profetas enfrentan al mismo pueblo. Al principio tenían el apoyo del pueblo contra estos líderes, pero ahora el pueblo se pervirtió. El pueblo se decidió apartarse del Señor. Y cuando llega Oseas, lo único que le toca hablar es sobre el juicio y el castigo. Pero no quiero que tengan un mal entendido de los profetas, porque la gente tiene esa imagen de los profetas, lo único que hablan es juicio y castigo. No, eso es el último mensaje después de una serie, ¿verdad? Porque Dios en su misericordia le habla al pueblo. Y aun cuando Oseas y otros profetas hablan de juicio y castigo, la intención es restaurar el pueblo de Israel. Dios en su misericordia lo que quiere es que abandonemos la idolatría, los dioses falsos y que nos volvamos a los caminos del Señor. Y vamos a estudiar esto un poquito más en esta mañana, y yo espero que cuando usted se vaya del culto de hoy, usted tenga una comprensión un poquito más amplia. Pero antes de proceder, hoy en día tenemos unos malos conceptos de lo que es un profeta, ¿verdad? Y muchas de las cosas que vemos por ahí de la gente que dice que son profetas, no son profetas nada, ¿verdad? Y es necesario estudiar la Escritura y ver lo que es un profeta y cuál es la misión de un profeta. Pero este hombre llamado Oseas tiene una misión muy particular. Dios le dice, cásate con una prostituta. Piénselo. Imagínense que un hombre que esté en nuestra iglesia nos diga, Dios me habló y me dijo que me casara con una prostituta. Dios hace unas cosas tremendas, cosas que para nosotros lucen absurdas. El hombre está delirando. Nosotros vamos a criticar cosas como esas porque no las entendemos, pero Dios está en eso. Ya este profeta no lo van a entender y no lo van a aceptar porque Dios está enviando un mensaje, pero nosotros vamos a entender el mensaje en esta mañana porque Dios tiene palabra para nosotros en el día de hoy. Lo único que quiero que usted sepa, que no importa lo absurdo que Dios haga, las cosas de Dios son más sabias que las cosas nuestras. Oiga, y entonces Dios le dice, cásate con ella y van a tener hijos de prostitución también. Porque los hijos también se abandonaron. Y lo que esto representa es que el pueblo de Israel se casó con Jehová. Dios se casa con Israel, pero Israel es infiel a Dios.
Israel se va con otros amantes. Israel produce hijos de otros dioses, hijos que adoran a otros dioses y se olvidan del culto a Jehová. Entonces Dios dice, así, pues cásate con ella. Vete y cásate con ella. Mire, qué cosa más tremenda. Nosotros a veces desechamos lo que Dios hace, pero Dios no nos desecha a nosotros. Nosotros a veces pensamos que el mal siempre está derrotando el bien y que lo malo va a corromper, ¿verdad? Lo bueno, nos va a degenerar. Pero en la Biblia el concepto es completamente distinto. La razón por la cual Dios le dice al profeta, cásate con una prostituta, es para purificarla, es para santificarla, es para limpiarla, es para restaurarla. Y nosotros podemos mirar eso y decir, eso no es de Dios. Esa mujer tiene un mal testimonio. Pero Dios le dijo, vete. Pero qué pasado más tremendo tiene ella. Créeme que a eso a Dios no le importa. Nosotros somos los que nos pasamos criticando y condenando y juzgando, ¿verdad? Mira, ¿cómo es posible que esa mujer esté en esa iglesia? ¿Sabes tú que en el linaje de Jesús hay rameras? Léetelo. Así que si hay gente así en tu vida, en tu familia y en la mía, porque Dios santifica, Dios limpia, Dios restaura. Y lo que importa no es el pasado, lo que importa es tu presente y tu futuro. En la Biblia, el mal no domina el bien. Las tinieblas no dominan la luz. Por el contrario, en la Biblia, cuando aparece la luz, las tinieblas retroceden. En la Biblia, cuando estamos en pecado, cuando estamos perdidos, cuando vamos rumbo al infierno, Dios envía a Jesús para morir en la cruz, para quitar toda maldad y todo pecado. El que es santo, el que es puro, nos limpia de toda contaminación y nos santifica y nos da vestimentas blancas. ¿Y qué pasó con tu pecado y tu pasado? Lo borró, lo tiró a la profundidad de la mar. Y yo sé que tú y yo conocemos gente que siempre nos sacan el pasado, pero yo sé quién tú eres. A mí tú no me puedes hablar a mí así, de esa manera. Pero Dios es quien te sana, quien te transforma, quien te hace de nuevo. Y entonces esa es la opinión que cuenta. Tú puedes escuchar la gente que te tira piedras, o tú puedes escuchar la voz de Dios, porque es la voz que te abraza, es la voz que te besa, es la voz que dice, tú eres mi hija amada, en quien tengo complacencia. Tú puedes escuchar a la gente que te desprecia y que te rechaza y que te repudia, o tú puedes escuchar la voz que dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Tú escoges. Yo escogí. Y yo espero que ustedes escojan en esta mañana. Pero esta mujer se llama Gomer. Ven en el versículo 3, ¿verdad? Y se fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Hay gente que lee este pasaje y dice, no, eso no puede ser un personaje de la vida real. Eso es un simbolismo. Pero la Biblia nos está diciendo hasta el nombre de esta mujer y de qué familia viene y cómo se llama su papá. Si usted lee la Biblia, no es ningún símbolo. Es un hecho verídico. Y entonces, amados hermanos, tenemos el problema de tratar de ver si es cierto o no. Y vamos a explorar eso. Pero ya les mencioné que Dios hace cosas como esta. Cosas absurdas y ridículas. Y si Dios lo hace con esta mujer, lo hace contigo y lo hace conmigo. No importa tu pasado. La gente me dice, pastor, pero es que usted no me conoce mi pasado. Realmente yo te escucho.
Pero ¿qué hacemos con todo eso? Llévalo a la cruz, entrégaselo a Cristo. Yo sé que gente se pasa llorando porque dicen, oh, usted no me conoce, no hay remedio para mí, no hay salvación para mí. Pero yo no sé quién te dice eso. A lo mejor tú te estás convenciendo a ti misma, pero la Biblia dice que el que viene a Él, Dios lo hace completamente nuevo. Desconozco tu pasado, tus heridas, tus llantos, desconozco todo eso. Yo lo que sé es que Dios te transforma y Dios te hace de nuevo. Pero vamos a suponer que es un símbolo. Nuevamente hemos dicho, puede y simboliza la infidelidad del pueblo del Señor. Porque ven ustedes, le somos infieles al Señor. Aun cuando tú y yo venimos a los pies de Jesucristo, le fallamos. Eso es algo que la gente no comprende. La gente dice, yo no me atrevo a venir a Cristo porque tengo miedo a fallarle. Bienvenida al club. Todos fallamos. Pero entonces, ¿cómo hacemos? Tú vas a hacer lo siguiente. Cada vez que te caigas, cada vez que tengas un tropiezo, aplícate la sangre de Jesús. La sangre poderosa de Jesús. Tú la reclamas y tú le dices, Señor, te fallé, caí, te desobedecí, fui rebelde, pero permite que la sangre de Jesús se lleve todos mis pecados. Y cuando tú reclames la sangre de Jesús, el Señor te limpia otra vez. Y tú te levantas y sigues caminando en la presencia del Señor. Pastor, ¿cómo es posible? Usted no sabe lo que yo hice. Pero yo conozco a Pedro. Y Pedro le negó 3 veces. Y si tú lo has negado más de 3 veces, entonces háblame. Pero si tú no has llegado al punto de negar a Jesús 3 veces, no importa lo que tú has hecho, Dios va a tener misericordia de ti. ¿Y saben por qué sabemos esto? Porque el nombre Oseas significa Dios salva, Jehová salva. Dios está enviando salvación. Y el papá de Oseas se llama Beri, que significa pozo. Y para la gente que estudia el significado de los nombres, va así. El padre, Beri, envía sus aguas con su hijo Oseas para que salve al pueblo. No entiendo, te lo voy a explicar más claramente. El Padre Celestial, nuestro Dios, es quien tiene el pozo de la salvación. Es quien tiene las aguas del Espíritu. Y envía a su Hijo Jesús, que significa Dios salva, para que tú y yo tomemos de las aguas y alcancemos salvación. Y la cosa que tú tienes que hacer en esta mañana es tomar de las aguas del Señor, las aguas del Espíritu, que tú aprendas a andar en su presencia. Porque te voy a explicar la transacción que ocurre aquí. La gente todavía quiere tener profetas. La época de los profetas pasó. Hay profetas en la iglesia, pero este tipo de profetas completamente innecesario. Te voy a explicar por qué. Porque en el Antiguo Testamento la necesidad de los profetas es esta. Los hombres y las mujeres no tenían el Espíritu Santo. Hay 3 personas que se ungían: el rey, el sumo sacerdote y el profeta. Y esa gente Dios los usaba para hablarle al pueblo. Pero el pueblo no tiene el Espíritu. Solo el pueblo constantemente se apartaba del Señor. Y Dios, en su sabiduría eterna, dijo, ¿qué tengo que hacer? ¿Y qué puedo hacer para que mi pueblo sea fiel a mí y se mantenga en los caminos? Dice el Señor, ¿qué si le doy de mi presencia? ¿Qué si le doy de mi mismo espíritu? Y que mi presencia esté en ellos, dentro de ellos, y les dirija como una columna de fuego y como una columna de nube. ¿Qué sucedería si cada cual escucha mi voz hablarles a ellos directamente? Ya no hace falta profetas externos, porque yo vivo dentro de ellos. Y nos dijo Jesús, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua de vida.
Somos el templo del Espíritu Santo. Dios mora en ti, Dios habla a tu vida. No necesitas que nadie externo te venga a decir nada. Lo único que tienes que hacer es arrodillarte. Y lo que eso significa, como estudiamos esta mañana en la clase bíblica, la clase de Abraham y Sara, ¿verdad? Cuando hay tensiones en la familia, cuando hay tensiones en el matrimonio, cuando estés desorientada, lo único que tú tienes que hacer es hablar con Papá Dios. Pero es que Él está tan lejos, pastor. Él no escucha mis oraciones. ¿Cuán lejos puede estar Dios si está aquí? Hablas con Dios cuando manejas. Hablas con Dios cuando estás en la cocina preparando la comida, la cena. Puedes hablar con Dios cuando estás recostada en tu recámara, en tu camita allí. Dice la Biblia que hasta en tu reposo. Donde quiera que tú vayas, yo estaré contigo, dice el Señor. Porque hay que mandar a buscar un profeta de otro planeta cuando ya Dios está contigo. Lo que pasa es que la gente no sabe andar delante de la presencia del Señor. La gente no sabe andar en el Espíritu. La gente no sabe dejarse dirigir por el Espíritu. Y siempre andan con la vista en vez de estar andando por fe. Hay que aprender a caminar por fe. Dios está conmigo. Dios me va a hablar. Dios me va a dirigir. Dios me va a cuidar. Dios me va a proteger. Y si tropiezas, ¿sabe lo que dice la Biblia? Que si caes 7 veces Dios te levanta. No tienes que ser perfecto, no tienes que ser perfecta. No dejes que el enemigo te empiece a recriminar en tu mente. Te salvó con amor eterno. Dios conoce tu debilidad, tu flaqueza, tus faltas. Conoce las mías y a pesar de eso nos sigue amando. Eso es una cosa tremenda. ¿Y qué tengo que hacer, pastor? Nada, recibe el amor del Señor. Esto es por fe, no es por obras, para que nadie se gloríe. Es el evangelio de la gracia, donde no hay que esforzarse. ¿Tú sabes dónde te tienes que esforzar? Que te tienes que levantar a las 9 para que llegues a tiempo a la escuela bíblica. Te tienes que esforzar para que llegues el martes en la noche al estudio bíblico. Para que aprendas, para que crezcas. Lo demás ya Dios te lo dio. No hay que hacer nada más. Eso es tremendo. Oiga, amados hermanos. Entonces, si Gomer era una mujer real, no es un caso simbólico y representa que Dios nos quiere rescatar y salvar para andar en su espíritu. La cosa es, ¿por qué el Señor le llama una prostituta? ¿Sería una prostituta antes de casarse con Osea o después? Yo quiero que cuando miremos los textos bíblicos, ustedes se fijen en unas cositas. Porque es muy interesante esto. La impresión que tenemos nosotros cuando hacemos la exégesis de los textos es que el primer hijo que le dieron a Oseas es de ella y de Oseas. Porque dice que ella le dio un hijo. Pero los otros dos, dice que concibió una hija sin referencia a él. O sea, no es de él. Y el tercero tuvo otro hijo, tampoco es de él. Déjenme enseñarles si tienen el texto. Oseas capítulo 1. Dice así. Si no lo tienen, escuchen el texto. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a él a luz un hijo. Ese es de él. Segunda, concibió ella otra vez y dio a luz una hija. No hay referencia a él. Esa no es de él. Y miren el versículo 8. Y después de haber destetado a los Ruhama, concibió y dio a luz un hijo. Y dio a luz un hijo. No le dio otro hijo. De manera que esta mujer que se casa con él, empieza bien, pero le da la espalda a su esposo y se va con otros amantes. Si usted nunca ha leído el libro de Oseas, le voy a recomendar que lea el resto del libro. La cosa se pone peor. Esta mujer no solamente le falla a su esposo,
se dedica completamente a la prostitución, lo abandona y se dedica a la prostitución, y entonces anda por allá. Y ella escoge ese camino porque ingresa más dinero, disfruta la vida, tiene más amantes, tiene más aventuras, todo ese tipo de cosas. Y el esposo llorándola, clamando a Dios por ella, porque la ama. Y entonces, un día, ya ella empieza a perder todos los dotes de ella, ¿verdad? Ok, sin comentario. Vamos a dejar que el pastor predique. Pero es verdad. Oiga, y la muchacha empieza a perder su hermosura, su juventud, ¿verdad? Y lo único que se refleja ahora es el maltrato. Y ahora los amantes empiezan a distanciarse. Ella empieza a ingresar menos. No se puede dar la vida que tenía antes. Eso sucede. Y él, como la quiere ella, va y la compra para atrás. Paga el precio y la rescata y se la lleva. Es una historia de amor profunda, hermano. Pero habla de cómo Dios, a pesar de que tú y yo lo abandonamos y le somos infieles y le fallamos, cómo Dios va y nos busca. Si usted es de esas damas y mujeres que le gusta llorar, léase el resto del libro de Oseas. Esta es la mejor novela que hay en la Biblia. Ya, en vivo y a todo color. Muy bien. Vamos a hablar de estos tres hijos. Israel primero. Mire lo que dice el versículo 4. Le dio, ponle por nombre Israel, porque de aquí a poco yo castigaré la casa de Jehu por causa de la sangre de Israel. Y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y el 5, y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Israel. Lo que pasa es esto. Cuando estaba Elías, se trepó el poder a Acab y su esposa Jezabel, la de los falsos profetas. Y ¿se acuerdan cuando Elías quería ganar la pelea y destruirlo? Y Dios le dijo, no te toca a ti. Entonces Dios buscó otra manera. Y Jehu, que era el próximo rey que Dios iba a traer, a él le tocó la tarea de derrotar a Jezabel y a Acab. Pero fue cruel. Fue cruel con Jezabel y fue cruel con los hijos y los familiares. Dios no le mandó a eso. ¿Me explico? Él llega un día y Jezabel, la reina, aunque sea mala, la reina está arriba en el segundo piso. Y este hombre mandó a los soldados a subir allá arriba y la tiraron por la ventana para abajo. Y claro, cayó de cabeza y se desnucó y todo lo demás. Un poquito gross lo que le voy a decir. Cuando la fueron a buscar para enterrarla, lo único que enterraron fue su cabeza, su calavera. Porque los perros fueron y se la comieron. Muy feo. Y eso no le bastó a este hombre. Empezó a buscar sus hijos, sus familiares, sus amistades y los exterminó a todos. Y no voy a entrar en el detalle de cómo los mató, porque fue una carnicería. Y ahora Dios trae juicio sobre él. Porque Dios le mandó a hacer algo, a parar y a detener a Jezabel, pero no para que fuera con esa crueldad. Derramó mucha sangre. ¿Se acuerdan? Esto le pasó a David. David quería construir el templo, el Señor le dijo, no te toca porque tú has derramado sangre. David asesinó. Y muchas veces Dios nos manda a hacer cosas, pero hay cosas que nosotros no debemos hacer. Oiga, amados hermanos, con el nacimiento de este hijo, Dios lo que está diciendo es, la casa real del reino del norte sucumbe, cae. Y no solamente cae la casa real, va a caer el poderío militar del norte. Por eso se quebranta el arco. Con el segundo hijo, que es una hija, que se llama Lo-Ruhama, dice, no me voy a compadecer más de ella, ¿verdad? Ya. El tiempo del perdón y la misericordia se acabó.
Yo quiero que ustedes sepan que lo que ocurrió aquí fue que los asirios llegaron, invadieron el reino del norte y se los llevaron al exilio. Pero Dios dice en este pasaje, si usted lo leyó bien, que aunque Él no va a tener misericordia y gracia y perdón del reino del norte, va a tener misericordia de Judá, el reino del sur. ¿Y cuál es la diferencia, pastor? Que la gente del reino del norte abandonaron a Jehová, se fueron con dioses falsos. Y el reino del sur, en Judá, iban al templo y adoraban al Señor y guardaban la ley. Fallaban, pecaban, se rebelaban contra Dios, pero amaban al Señor. Yo no sé, pero a ustedes les tiene que pasar lo mismo, ¿verdad? Porque a mí me pasa. Cuando yo le fallo al Señor, uno llora. Porque uno lo quiere hacer bien, uno ama al Señor. Y uno le pide perdón y dice, Señor, perdóname. Y a veces uno no puede comprender cuán necio puede ser uno. Porque a veces caemos 1, 2, 3, 4 y 5. A veces como que no nos podemos detener. Pero mi experiencia, y espero que sea la suya, es que Dios tiene misericordia de nosotros. Y que el amor de Dios siempre está ahí. Y que usted se torna hacia el Señor y pide perdón, Dios te perdona. No hay que salir corriendo. No hay que huir de la presencia de Dios, porque Dios te cuida y Dios te protege. ¿Y saben cómo Dios protegió a Judá, el reino del sur? Espectacular, Dios hace las cosas grandes. O sea, cuando llegó el ejército asirio para conquistar el reino del norte, los destruyeron completamente. Pero Dios promete que va a proteger a Judá, el reino del sur, sin ejército, sin caballo, sin espada. ¿Y cómo Dios hizo eso? Si usted se lee el libro de los Reyes, el libro de Isaías, le explican lo que pasó. Sennacherib, que era el emperador, el rey de Asiria, llega con un ejército de 185,000 soldados y rodean a Jerusalén para destruir a Jerusalén. Y estaban todos temblando. Y los pobres judíos decían, Dios mío, ¿dónde estás tú? ¿Y saben lo que hizo Dios? Esa noche envió un ángel. Y en el ángel destruyó los 185,000. Cuando amaneció al otro día, todos los campos estaban llenos de los cuerpos de los soldados asirios. Y cuando el rey Sennacherib se dio cuenta de eso, dio marcha atrás y se regresó a Siria. El reino del norte cayó, pero el reino del sur quedó. Mis queridos hermanos, cuando Dios te protege, Dios te protege. Pasaremos mal rato, sufriremos, agonizaremos, pero Dios está contigo. No lo dudes por un momento. Y si Dios tiene que mandar un ángel para protegerte, créeme que un ángel es suficiente. Wow. Tercer hijo, Lo-Ammi. Dios dice, ya, te he desechado. Al reino del norte, no eres mi pueblo. ¿Y cómo ocurre esto? Es un fenómeno interesante. No solamente el reino del norte cae y es destruido, sino que desaparece. Se lo llevan y no regresan jamás. Cuando el reino del sur, años después, cae, se los llevan para Babilonia. Y están en el exilio por 70 años. Pero entonces Dios levanta al rey Ciro de Persia y destruye a Babilonia, y eso permite a los judíos regresar a Judá. Es importante conocer la historia. ¿Cuál es la diferencia? Los del sur caían, pecaban, pero eran fieles a Dios. Eran desobedientes y rebeldes. Dios tiene que castigar la desobediencia. Dios los restaura. ¿Sabes lo que eso quiere decir? Que mientras tú ames al Señor, Dios te va a levantar y Dios te va a restaurar. Que cuando tú sientas que tú le fallas al Señor, aunque sea arrastrándote, llega a la iglesia. Yo escucho a la gente decir, ay, no tengo ganas de ir a la iglesia. Aunque sea arrastrándote, no te mires para atrás, no abandones al Señor. Porque mientras tú tengas tu mirada puesta en Cristo Jesús, Dios mantiene su mirada puesta en ti.
Y Dios no va a borrar tu nombre del libro de la vida. Te quiero dar unos ejemplos de gente que falla en la Biblia y Dios los ama y Dios los usa como quiera. ¿Están listos? Are you ready? Sansón coqueteaba con el pecado. Sansón coqueteaba con Dalila. Sansón pecó. Sansón caía. Más bruto y más torpe no puede ser un ser humano. ¿Quieres comentar, hermano? Pero Dios ama a Sansón. Y lo único que Sansón tuvo que hacer fue volver y hablar con el Señor. Yo sé que yo te fallé, pero hermano, esto es para tu gloria. Úsame. Y Sansón recuperó su fuerza sobrenatural y destruyó el templo de los dioses falsos y Dios los exterminó a todos. Y Sansón cumplió su ministerio. No, yo no puedo ser maestro de escuela bíblica. No, yo no puedo dirigir. ¿Por qué? Porque yo no estoy a ese nivel espiritual. A lo mejor tú eres más espiritual que Sansón, ¿sabes? Y Dios usó a Sansón. Otro, el rey David. David, el hombre que mira por la ventana y ve a una mujer y dice, me gusta. No se pone a orar por ella. Va y la toma y la arrebata a la fuerza. Usa la violencia. Y después mata a su esposo. ¿Usted cree que Dios lo saca de su ministerio? No. Se quedó con Betsabé. Dios le dejó a Betsabé. Y con Betsabé, con la mujer que pecó, tuvo un hijo. El hijo se llamaba Salomón. Y dice la Biblia que Dios amaba a David porque David estaba hecho conforme al corazón del Señor. ¿Usted sabe por qué David era así? David era otro torpe con Sansón. Cometía brutalidades, pecaba, caía una vez tras otra. Pero se tornaba a Jehová. Se tornaba al Señor y pedía perdón. David tenía unos problemas serios. David tenía unas debilidades profundas, pero quería servir al Señor. No quiero que nadie diga, el pastor se puso liberal. El pastor estaba tolerando el pecado. No, te acabo de decir que por eso el Señor nos dio el Espíritu Santo. Para que nos sostenga, para que nos fortalezca, para que no caigas, para que no peques. Escucha la voz del Espíritu. Mientras tú escuchas la voz del Espíritu, tú no vas a pecar. Pero si pecas, abogado tenemos. Y su nombre es Jesús. No, Dios es tremendo, hermano. Dios es tremendo. Mira cómo termina este capítulo, versículo 10. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena de la mar. Oye, mire. No acaba de decir desechada, no eres mi pueblo, no los acaba de desterrar, nunca más regresan. De hecho, se llaman las 10 tribus desaparecidas de Israel como la arena de la mar. O sea que Dios los va a proteger y Dios los va a multiplicar. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Y en el lugar donde se les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. O sea que vuelven, van a ser restaurados. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel. Y nombrarán un solo jefe. Y subirán de la tierra. En otras palabras, que si se unen Judá e Israel, se vuelven a restaurar a estos dos. Mire qué tremendo está esto. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Les voy a hablar. Are you ready for this? All right. ¿Cuándo se cumple esta profecía? Porque la gente dice que son las 10 tribus desaparecidas de Israel y Dios las extirpó de la tierra y no existen. No, eso no es lo que dice la Biblia. Existen y están aquí hoy con nosotros. Eso resulta que Asiria se lleva a Israel a su exilio. Luego, Babilonia se lleva a Judá.
Pero cuando Babilonia se lleva a Judá es porque Babilonia conquistó a Siria. Y todos esos que estaban de Israel, que vivían en Asiria, ahora son súbditos de Babilonia. Y cuando Dios libera a los judíos de Babilonia y les permite regresar a la tierra de Canaán, no solamente vienen de Babilonia, vienen de Asiria. Y regresan los descendientes de los hijos de Israel. Porque hay un remanente fiel. No todos abandonaron a Jehová. Hay gente que no dobló su rodilla ante Baal. Dios le dijo al profeta Elías: yo he levantado aquí 7,000 rodillas que no doblan rodillas. Y Dios honró a esos hombres y esas mujeres que le fueron fieles. Y la promesa es para ellos. Pero no fue la única vez que gente del reino del norte regresó. ¿Saben ustedes? Hay un día muy famoso en la iglesia cristiana que se llama el día de Pentecostés. Y dice la Biblia que ese día llegaron judíos de todo el mundo. Y entre esos judíos habían hijos de los descendientes del reino del norte. Y llegaron allí y se convirtieron al evangelio y creyeron en el nombre de Jesús. Pastor, ¿usted tiene una prueba y evidencia de lo que está hablando? Oh, sí, yo tengo evidencia. Se la voy a decir. El apóstol Pablo. Pablo no es de la tribu de Judá, no es del reino del sur. ¿Usted sabe de qué tribu es Pablo? De la tribu de Benjamín, del reino del norte. Y por eso Pablo habla de la restauración de Israel. Y cuando el Señor mandó a los apóstoles a predicar, los mandó a todo el mundo. Porque Dios sabía que tenía que ir y buscar del norte, del sur, del este y del oeste a sus hijos. Y a través de la historia, Dios ha ido rescatando a los descendientes de Israel. Ahora escuchas esto. Los descendientes de Israel, a quien Dios esparció por todo el mundo, se casaron con gente gentil y se mezclaron. Soy gente de los gentiles que son hijos de la promesa. ¿Y tú sabes lo que hizo Jesús? Mandó a Pablo a ser apóstol de los gentiles, queriendo decir que nosotros somos el verdadero Israel. Y eso es lo que dice la Biblia. Y dice la Biblia, léete Santiago 1:1 y léete a Pedro 1:1. Dice, el apóstol Santiago a las 10 tribus de la dispersión. Léetelo. Y se refiere a ti y a mí. Nosotros somos sus hijos. Y dice Oseas, escribiendo casi 3,000 años atrás, que Israel y Judá se unirán y tendrán un solo jefe. Adivinen quién es el jefe. Jesús. Un solo Señor, Jesús. Y nosotros seremos su pueblo. La iglesia somos esa mezcla de todas esas tribus. Y Dios ha hecho un pueblo donde no hay pueblo. Y Dios ha dicho, vosotros seréis mi pueblo. Y cuando sale en la carta de los Romanos, léanse en los capítulos 9, 10 y 11. Y Pablo dice que al final de los tiempos, Dios va a unirlos a todos. Porque todavía faltan de los hijos de Dios. Yo sé que a lo mejor le estoy hablando cositas un poquito más allá. Pero es bueno que ustedes sepan estas cosas. Porque Dios hace las cosas que son imposibles, posibles. Y Dios no se olvidó de ninguno de ellos. Dios prometió que serán como la arena de la mar. Y sobre la faz de la tierra hay billones de cristianos. Amados hermanos, y cuando Cristo venga otra vez a buscar su iglesia, levantará un pueblo innumerable. Le hace el libro del Apocalipsis. Y estarán allí las 12 tribus de Israel. Y entre esa tribu y esa multitud estamos usted y yo. Alabado sea su nombre. Quiero terminar en esta mañana diciéndote lo siguiente.
¿Has fallado tú de alguna manera? ¿Has tropezado? ¿Has caído? ¿Te sientes como Gomer? Yo no me levanto de esta. Estoy descartada, estoy desechada. Yo no sé cuán lejos tú has llegado, pero en esta mañana quiero que tú sepas que las aguas del Espíritu están aquí. Que el pozo que salva y da vida eterna está aquí. Que lo único que tú tienes que decir es ven a Él y decirle: Señor, yo te amo. Necesito tu ayuda para el camino. Sin ti no lo hago, pero contigo voy para adelante. Y si me equivoco, endereza mi vereda, fortalece mi camino, fortalece mis pasos. Pon mi pie sobre roca en esta mañana. Confía en Él y Él hará la obra en ti. Tu Dios no te abandonará y ni te fallará. No abandonó a esta prostituta, tampoco te va a abandonar a ti. No dejes que ninguna voz en tu mente y en tu cerebro te diga lo contrario. Reprende eso, son mentiras del diablo. El amor de Dios es un amor eterno. Por si acaso, eso quiere decir para siempre. Que no importa lo que tú hagas, Él te ama y Él te quiere. Porque Dios perdona. Porque Dios tiene misericordia de nosotros. En esta mañana vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a orar. Padre, en esta mañana te alabo por tu gran compasión y tu misericordia. Señor, a veces te fallamos, nos equivocamos y te pedimos perdón, Señor. Y en esta mañana venimos al altar a decirte a ti que te amamos y que a veces somos débiles y a veces nos sentimos que se nos acaban las fuerzas. Pero, Señor, te pedimos que nos ayude, que nos fortalezca, nos llenes de tu poder, nos llenes de tu amor. Porque, Señor, tenemos toda la intención de seguir tus pisadas. Por esto oramos en esta mañana y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Le agradecemos el habernos escuchado y no te debes perder la próxima edición de El Mensaje de la Semana. Que el Señor te continúe bendiciendo.